Muy buenas tardes y bienvenidas todas y todos a esta nueva sesión de conferencias de la Universidad Popular. En primer lugar, agradecer a la conferenciante Margarita Sáenz Díez por su asistencia, al equipo técnico por su trabajo permanente y a todos vosotros por acompañarnos en esta nueva conferencia. Margarita Sáenz Díez es periodista, lleva ya muchos años de trabajo en esta actividad. Ha sido la fundadora de la sección de política de La Vanguardia, el periódico de Barcelona, subdirectora del periódico en la delegación en Madrid, corresponsal parlamentaria, corresponsal de la Casa Real, tertuliana asidua en la SER, en Radio Nacional, en otras emisoras y, bueno, digamos que una profunda conocedora de la realidad política más cercana y más actual. Y hoy nos va a hablar el título, esta mañana me decía alguien, un título como muy sugerente, que es... ¿Cómo hemos llamado la conferencia? Pues yo no le he puesto título, la habéis ya puesto vosotros. No vale encogerse de hombros con las cosas de comer. Vale. Con lo cual, por lo menos el título acredita el escuchar a ver qué es lo que nos va a contar. Como sabéis, la conferencia durará el tiempo que Margarita estime oportuno y luego tendremos, digamos, la parte más interesante, que es el debate con vuestras preguntas. Recordaros lo de los teléfonos móviles, como en los aviones, por favor, que todo el mundo los desconecte o los ponga en formato avión y nos veremos en un rato en la sección de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Margarita, y adelante. Gracias a ti. Que conste que además de ser amigos somos primos. Y eso sí. Y en cuanto a lo del título, es que como hubo recientemente un problema en una votación que se votó en contra de algunas de las medidas socioeconómicas del gobierno de Pedro Sánchez relativas al transporte, relativas a ayudas en temas de sueldo, de jubilación, etcétera, etcétera. Y entonces, nada, en la columna que yo escribí, pues ponía eso, que lo de las que no hay que jugar con las cosas de comer, porque todo el mundo votó a favor menos Vox y el PP. Bien. Entonces, vamos a ver, yo he preparado unas notas y voy a empezar, si os parece que es así un poco más picantón y es frívolo, pero tiene su gracia, sobre el tema de la monarquía española. No si monarquía o si república, sino los monarcas que hemos vivido nosotros, todos nosotros al menos hemos vivido dos, Juan Carlos y el actual. Y entonces, como yo he sido corresponsal de la Casa Real varios años y he viajado pues, con los reyes a buena parte del mundo, pues tengo alguna anécdota que pueda ser así un poco original. Entre otras cosas, deciros que Sofía, que parece así, que es un poco sosa y tal, es simpaticísima, pero simpaticísima. Por ejemplo, cuando nos saludaba a los periodistas que acompañábamos en el viaje que fuera, te saludaba a mí o al otro, el de más allá. Oye, el otro día en la tertulia que estuviste, pues hiciste tal comentario, me encantó, yo ya diría, no sé, o sea, una locuacidad que ella con su esquema facial no trasluce. Y por ejemplo, cuando estuvimos me parece que fue en Noruega, que se inauguraba un pozo de petróleo submarino en las profundidades, y entonces los reyes de Noruega y Juan Carlos y Sofía fueron a inaugurarlo. Y entonces estábamos en una plataforma y había un gran agujero negro. Y entonces solamente bajaron ellos y el de la seguridad. Y entonces Sofía, cuando se despidió de nosotros, nos dio un beso y nos dijo, hasta nunca. No añadió, estoy cagada, pero lo estaba, porque aquello era bastante complicado. Bueno, vamos a ver. La monarquía recién aprobada la Constitución era una monarquía sentada sobre el atrevimiento. ¿El atrevimiento en qué sentido? Los que estábamos cerca de ese mundo por cuestiones profesionales o los que estaban en el gobierno de turno, en concreto con Adolfo Suárez, por ejemplo, sabían de las trapisondas de Juan Carlos. Claro que las sabían, pero habían decidido que para salvar la monarquía recién constituida y la Constitución casi recién aprobada, había que cerrar los ojos. Pero yo recuerdo en la Moncloa, altos mandos de la Moncloa que lo tenían claro. Lo que pasa que en aquel entonces las trapisondas de Juan Carlos eran de tono menor. Pues el crédito de allí, el regalo de allá,
una compra de determinados productos españoles en los cuales se beneficiaba también Juan Carlos, etcétera, etcétera. Pero no era ni muchísimo menos la situación que luego hemos conocido. Lo que sí tenemos que reconocer los medios de comunicación, que aquí están representados unos cuantos, además humildemente de mi persona, es que era como obvio que de eso no se iba a hablar, pero no había ni discusiones sindicales o de los consejos de redacción, eso no se trataba. Asumíamos todos, y yo me incluyo, con que ese es un tema que no valía la pena tratarlo porque podíamos poner en jaque la monarquía, y además tampoco teníamos una gran curiosidad como podemos tener ahora a la vista de los datos que han ido aflorando, ¿no? Eso a mí como periodista me da remordimientos de conciencia, porque en aquel entonces, con los pocos datos que teníamos, pero algunos teníamos, pues nos los tragábamos. Y además, bueno, ahora ya que os voy a contar, ya lo sabéis casi todos seguramente, pero a mí lo que me parece más escandaloso de todo, más que las riquezas que pueda haber acumulado, me parece lo más escandaloso que la fiscalidad de nuestro país haya hecho casi caso omiso de las circunstancias, buscándose disculpas de todo tipo, pero lo cierto es que ha salido indemne judicialmente, pero claro, se ha tenido que marchar a un país. Yo digo, ¿no había podido elegir otro país más saludable que el que ha elegido? Porque anda que marcharse a donde se ha marchado es una apuesta muy arriesgada, no sé cuánto durará, pero que da el nivel, a mi juicio, se ve que no soy monárquica, supongo, que da el nivel de que le importaba todo un bledo, absolutamente. Por ejemplo, a la hora de contarnos chistes guarros, por ejemplo, a los periodistas y periodistas, pues, no sé, no tenían ninguna cautela, como puede tener este de ahora. Yo os voy a contar un chiste muy feo, pero tengo que verbalizarlo. En el grupo de periodistas mujeres que viajábamos con ellos, todas le dábamos, a Juan Carlos le dábamos la mano y punto. Pero había una que todavía sigue en activo y que por supuesto no voy a dar su nombre, que era la única que le hacía la genuflexión, pero de una manera muy exagerada, o sea, se agachaba muchísimo, ¿no? Y entonces estábamos en México de plantón, porque en esas visitas siempre se reunía la comunidad española en el país que estuviéramos, entonces le saludamos todos y todas, y esta, cuando le saludó, como siempre, pues le dio la mano y empezó a bajar, hasta este nivel, ¿eh? ¿Me explico? Y le dice Juan Carlos, sigue, continúa. Yo que era un poco mojigata me quedé un poco sorprendida porque me pareció demasiado guarro, ¿no? En una palabra. Esto no lo contéis, ¿eh? Bueno, haced lo que queráis. De todas maneras, insisto, a mí lo que me ha parecido más grave de la historia variopinta de la monarquía española ha sido sobre todo el comportamiento de las autoridades fiscales con gobiernos de cualquier tipo, UCD, socialista, Mariano Rajoy y el otro, el de más allá, por supuesto incluso con Felipe González, que han hecho la vista gorda y, bueno, yo creo que en algún momento, por lo menos la historia, les tendrá que pasar factura en este capítulo que estoy mencionando. Bueno, entonces vamos a ver, también he querido resaltar el buen hacer de Sofía, porque como a todo el mundo parece que es bastante antipática, sosa y tal, y no, la verdad es que muy agradable. Ahora bien, en estos viajes también vimos con claridad que no se hablaban. O sea, no es que haya que hablarse con tu marido o con tu mujer continuamente, no hace ninguna falta, pero había un silencio entre ellos, como diciendo, aquí, ¿qué nos vamos a decir? Y no se hablaban. Hacían corrillos y como se hacen en los aperitivos de la Casa Real, en el Palacio Real, pero entre ellos, aquel secretito, oye, no sé qué, que me he dejado los pitillos en casa, cualquier tontería. Pues eso nada, siempre en silencio.
Vale, de todas maneras, dicho esto, que es un poco frívolo lo que os he contado y un poco descarado, lo que me gustaría tratar ahora con vosotros es preguntaros, porque aquí no estoy solo para hablar yo sola, ¿cuánto creéis que durará el actual gobierno? El gobierno de Pedro Sánchez. Sabéis perfectamente que nada más que tiene los apoyos parlamentarios, bueno, nada más, de 7 formaciones políticas, si no me equivoco, todas menos el PP y Vox. Pero claro, esto, como se ha visto o se puede ver con el tema de la amnistía para Cataluña, bueno, yo soy de Barcelona, quiero decirlo eso porque yo tengo seguramente una visión un poco matizadamente diferente de la vuestra. ¿Por qué? Porque yo he vivido allí el procés, me los conozco a todos de cuando era jefa de política en La Vanguardia y realmente fue un engaño, absolutamente. Pero a mí me parece que no tendría que tener consecuencias legales más graves de las que ya han tenido, los que han estado en la cárcel, y estaría pendiente el tema de Puigdemont. ¿Qué pasa con el tema de Puigdemont? Pasa que los partidos catalanes que apoyan su retorno, algunos lo apoyan por convicción, porque creen que hizo muy bien en marcharse en el maletero aquel que se marchó, pero en cambio otros lo apoyan porque es la manera de que luego los presupuestos generales del Estado tengan concesiones económicas para Cataluña en aspectos no relacionados con el procés. Es decir, como que hay que pactar muchas cosas con las comunidades en cada vez que se realizan o se preparan unos presupuestos generales del Estado, como es la actualidad, pues hay que tratar de favorecer o de compensar pues a los vascos por un lado, a los gallegos por el otro. Entonces, en ese sentido, puede haber un malentendido. Es decir, apoyar la amnistía para todos los del procés, yo se la mantendría Puigdemont, pero por mentiroso, porque engañó al pueblo de Cataluña. Incluso yo me di por engañada unos días, no mucho, lo engañó de una manera despreciable. Pero en fin, en todo caso, yo creo que la amnistía, es cierto el argumento que utiliza Pedro Sánchez con mucha frecuencia, es cierto que ha pacificado de alguna manera la situación interior en Cataluña y sobre todo que ha abierto las puertas a que en las próximas elecciones autonómicas el voto independentista, según anticipan todos los estudios de opinión, tienda a la baja, con lo cual respiraríamos bastante los demás. Porque claro, el tema de Cataluña, y aprovecho para añadir aquí una postilla, yo soy castellano parlante de nacimiento y de familia, pero al vivir en Cataluña hasta los 30 y pico de años, yo hablo catalán como segunda lengua. A día de hoy, los niños en Cataluña todos, o casi todos, son bilingües. O sea, que el tema de las críticas por el catalanismo, por el monolingüismo, son relativas. Es verdad que hay una obsesión exagerada en favorecer la presencia del catalán, pero también es verdad que a fuerza de que pase el tiempo, los niños hoy en día, los niños en Cataluña, incluso de los pueblos más catalanizados de toda la vida, como los pueblos de la montaña, cerca de los Pirineos o en la Gerona interior, son todos bilingües. Es decir, se puede criticar lo que se quiera de la política lingüística de la Generalitat, pero lo que no es cierto es que prohíban hablar en castellano en los colegios. Eso no es cierto. Y lo que sí es cierto es que una política seguramente exagerada para muchos, incluso para mí, porque al principio me veía forzada a hablar una lengua que no había practicado ni en la escuela ni en mi casa, pero a la hora de la verdad, el que un territorio sea bilingüe en su totalidad, o en casi totalidad, o que los niños que crecen en ese territorio sean bilingües, yo personalmente encuentro que puede ser una ventaja más que un inconveniente. Otra cosa es las malas artes que se pueden utilizar para que esto haya sucedido. Pero de todas maneras no es verdad lo que dicen sobre todo los políticos del Partido Popular, que se prohíbe hablar el castellano en las escuelas. Esto no es cierto.
Nosotros que en verano estamos allí y en la zona donde estamos hay niños de todas las clases y colores y todos ellos juegan indistintamente en las dos lenguas. Por tanto, no están impelidos a hablar solo una lengua, el catalán. Y eso es un dato que aquí, fuera de Cataluña, quizás se conoce poco, pero a mí me ha parecido interesante contarlo desde mi experiencia personal, que ha sido castellano hablante hasta los 16 o los 17, más o menos. Y luego, claro que te ves obligada. Yo estaba en TV3 bastantes años y en TV3 tienes que hablar catalán, si no, no te llaman, ciertamente. Pero, en todo caso, yo iba a TV3 porque quería. Podía haberme negado y decir, o hablo castellano o no voy. O sea, que ese tipo de dureza entre las dos lenguas, yo creo que es más una historia adobada por intereses políticos que una realidad. No sé si vosotros frecuentáis Cataluña, pero si frecuentáis Cataluña en verano y vais a cualquiera de las playas que hay fantásticas y os fijáis un poco cómo los niños son todos bilingües, creo que sin excepción. Bueno, entonces estábamos con lo de la duración del gobierno y con lo de la amnistía. El tema realmente es complicado a la hora de qué va a pasar con la ley, a la hora de cómo van a considerar desde la judicatura el asunto, que ya estamos teniendo problemas, por ejemplo, para acusar de terrorismo a Puigdemont, por ejemplo, o acusar, que yo no lo comparto esta acusación, pero la entiendo. Pero, por ejemplo, acusar de terrorismo, tenéis en la imagen esas manifestaciones que hubo en la estación de tren, en la estación de Francia, o no, fue en el aeropuerto, con violencia, que hubo mucha violencia, pero no ha habido más violencia que en otras muchas manifestaciones. Entonces, la campaña que hay ahora en el Congreso de los Diputados, desde el Partido Popular y desde Vox, es que aquella concentración con alguna violencia, se murió una señora del corazón porque tenía mal el corazón, pero no porque fuera violentada, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo creo que van a apretar, pero no creo que lo consigan, porque Pedro Sánchez, al que yo admiro, tiene una cualidad realmente notable. Bueno, ya sabéis que fue expulsado de la dirección del Partido Socialista, expulsado porque nos lo habían votado, que salió, se cogió otra vez el cochecito, con un periodista amigo mío, por cierto, y dices que el coche estaba absolutamente tranquilo, voy a dar otra vuelta por todas las sedes del partido en Cataluña y les voy a convencer de lo que ha pasado. Bien, esa capacidad que tiene de reaccionar y de imponer tesis frescas o que parezcan frescas, yo creo que la mantiene. Es más, durante la campaña electoral, que seguramente vosotros no tuvisteis que seguirle con el detalle que nos tocaba seguirle a los periodistas, yo creo que se defendió muy mal en la campaña electoral. En los debates que hubo televisivos, o no se defendió todo lo bien que hubiera podido defenderse. Estaba, yo no sé, como milanado un poco. En cambio ahora, el otro día, no sé si lo visteis, hace un par de días por la mañana en La Sexta, en la entrevista que le hizo el gordito de La Sexta, que nunca me acuerdo cómo se llama. Herrera, no. No. Exacto, Antonio García Ferreras. Por ejemplo, estuvo mucho, en mi opinión, mucho más brillante que en ninguna de sus múltiples entrevistas que se le hizo durante la campaña electoral. Yo no sé si es que estaba un poco con miedo a pasar lo que pasó, que se salvó por los pelos, pero yo creo que ahora ha recuperado su brillantez y su buen decir, según mi opinión. A lo mejor aquí, pues, lógicamente habrá discrepancias, pero a mí me parece de una entereza, de un aguante y de una imaginación notable. Por tanto, algo tendrá guardado para que prospere la amnistía del procés, no porque prospere en sí, sino porque tiene varias cartas guardadas en la manga que supongo que irán sacando. Entonces, el tema del intento de debilitar a Pedro Sánchez, ahora en estos momentos, creo que se va a centrar sobre todo en el tema de los presupuestos del año que viene. Porque claro, el presupuesto del año que viene, los presupuestos del año que viene, si se prorrogan los actuales, pero se prorrogan, pero sería una derrota considerable
para Pedro Sánchez, sobre todo porque bastantes de los anuncios de los anuncios que se han hecho o que se han concretado en materia socioeconómica, en materia de solidaridad con los jubilados, en materia del transporte gratuito en determinadas condiciones. Todas esas ventajas quizás no se podrían mantener si no se aprueban los nuevos presupuestos. O sea que la aprobación de los nuevos presupuestos a mí me parece crucial, por esto que os digo, y también porque los partidos más o menos autonomistas, pero que responden a los intereses de cualquiera de las autonomías, esos partidos también necesitan que se aprueben los presupuestos, aunque critiquen la forma de hacer y de actuar de Pedro Sánchez, porque sus autonomías pueden salir perjudicadas o pueden salir victoriosas, por decir que no es la palabra que tendría que utilizar, porque en cada una de ellas hay proyectos de todo tipo que tienen que estar vinculados o deberían o estarán vinculados a los presupuestos del Estado. Por tanto, la batalla que tengo constancia que se está librando sin cuartel para que los presupuestos del Estado prosperen, en lugar de la prórroga, va a tener menos oposición, creo yo, de la que se podía prever. ¿Por qué? Porque los partidos contestatarios, entre otros, Vox y el PP, o entre otros no, Vox y el PP, también reclaman, o les interesa reclamar, o les interesa que esos presupuestos se aprueben, porque sus autonomías, gobernadas por ellos, que hay unas cuantas, como bien sabéis, también necesitan que los presupuestos del Estado no sea una simple prórroga de los actuales, sino que incluya proyectos y necesidades que esas autonomías tienen presentes, por mucho que sea el felón de Pedro Sánchez el que los ponga sobre la mesa. Por tanto, visto desde esta perspectiva, yo soy más bien optimista y pienso que los nuevos presupuestos saldrán adelante. Además, así como Nadia Calviño era una ministra de Economía de primera, que ahora os voy a contar una anécdota que no es secreto periodístico, pero que me hizo gracia porque es más o menos una buena amiga. Pero esto lo decía, porque la actual vicepresidenta primera y ministra de Economía para mí es una fuera de serie. Y entonces yo creo que ella también va a ser muy, muy importante en conseguir que prosperen los presupuestos del 2024. Esto de Nadia tiene su gracia porque lo explicó en una comida pública y creo que lo puedo contar. Ella, en su capítulo de responsabilidades, tenía incluido el tema de la inteligencia artificial y todos estos rollos que yo no entiendo apenas nada. Y entonces tuvo la visita de unos japoneses de una compañía telefónica que le fueron a ver a su despacho y de regalo le llevaron dos cascos telefónicos, se suponía. Y entonces ella dice, no, yo no me los pongo para hacerme la foto, porque los que le regalaron los dos cascos, pues póngase, vicepresidenta, póngase el casco, porque así hacemos una foto y tal. Y entonces, como ella había oído, aunque no era experta en la materia, que vosotros seguramente que sois muchísimo más expertos que yo, pero en la capacidad que tienen determinados cascos de absorber movimientos cerebrales de las células cerebrales y captar determinadas cuestiones de la persona. ¿Vosotros habíais oído esto? Yo nunca. Y entonces, como ella, en su departamento, algún técnico espabilado se lo habría explicado, no se los puso. Era un poco de maleducación, póngaselos. Pero yo pensé, para que me pillen cualquier atisbo de reflexión, y no se los puso. Bueno, entonces, la capacidad de Pedro Sánchez, conocida por todos, no sé si habéis leído los dos libros que ha publicado. Yo he leído el primero, el segundo no. Su resistencia es notable, pero también física, porque en el viaje que hizo para recuperar el poder dentro del PSOE, que hizo el segundo viaje por lo menos con un compañero mío de hace muchos años, pues entonces él estaba fresco como una rosa y desgranando ideas nuevas para recomponer la situación
cosa que consiguió, por cierto, que si no llega a ser por el imbécil de Ciudadanos, ¿cómo se llamaba el imbécil de Ciudadanos? Albert Rivera, que bueno, yo lo conocía desde Cataluña, claro, porque él surgió de Barcelona, era un abogado de Barcelona que trabajaba en la Caixa, y entonces de ahí vienen sus orígenes, ¿no? Entonces era un político que podía haber prosperado pactando con el PSOE y no se hubiera hecho el primer gobierno con Pablo Iglesias, que si queréis le podemos dedicar un apartado, porque aquí debe haber de... ¿Qué? No hacemos el apartado sobre... No lo hacemos, vale, pues no lo haga. No, porque hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Pero pues no lo hacemos y ya está, no pasa nada. Podemos hacerlo sobre la rubia esta que decía Alfonso Guerra. ¿Cómo va a pensar si no tiene tiempo entre ir de peluquería a peluquería, no? Bueno, no, os decía que en los momentos de máximo machacamiento él sabe resurgir, lo ha demostrado en varias ocasiones, y ahora, en el caso de estar en tan exigua mayoría en el Congreso de los Diputados, tendrá que, no sé, sacar sus armas o sus ideas nuevas, porque lo va a tener complicado. A mí lo que más me gusta de todo esto es que en las manifestaciones mayoritarias de los que trabajan en el campo, tienen que tener el Partido Popular, como habréis visto y leído, está intentando revertir esos movimientos en beneficio propio, ¿no? Y yo creo que no lo conseguirá. Tenemos el problema de las varias autonomías que tienen gobierno con PP y Vox, entre otras la de Valladolid, ¿no? No, la de Valladolid no se llama Valladolid, se llama Castilla y León, exacto. Si queréis hablamos de Castilla y La Mancha también. Bueno, como queráis. En todo caso, creo que va a tener resortes y los va a poner sobre la mesa. Ahora bien, mientras no se aprueben los nuevos presupuestos del Estado, va a ser una etapa muy complicada. Y ahora, en las reuniones en Moncloa, en las reuniones en los grupos parlamentarios, el tema protagonista, según mis noticias, es cómo vamos a entorpecer la aprobación o dificultar la aprobación de los futuros presupuestos del Estado. Entonces yo no sé qué se está tramando exactamente, porque lo desconozco, pero seguro que en el gabinete de Pedro Sánchez se está tramando la contrarrespuesta. A lo mejor me encontráis excesivamente sanchista, pero ocurre que es que en estos momentos desde la izquierda, bueno, sanchista, yo tengo aquí un primo que está aquí, que le comenté este verano en Torrecilla, en Cameros, que no sabía si seguir votando al PSOE o cambiar de voto y votar a Soraya, ¿te acuerdas? Ay, y votar a Sumar, bueno, claro. Me estoy equivocando, mirad si me habéis puesto nerviosa, que me estoy equivocando de los nombres de pila. Si votara a Yolanda. Y tuve mis dudas. La verdad es que mi primo tampoco me ayudó mucho. No, haz tú lo que veas y tal y cual. Bueno, quiero decir con eso que yo como político lo admiro, lo he tenido bastante tiempo como contertulio y no lo admiraba. Estoy explicando cosas personales porque me parece un poquito más ameno que lo oficial. Tanto no lo admiraba que cuando nos tocaba en la tertulia de radio, era de Televisión Española, que él viniera como antiguo concejal del PSOE en Madrid, decíamos, ¿hoy toca el guaperas o no? O sea que nos era completamente indiferente. Y desde entonces hasta ahora, realmente, bueno, pues ha madurado y se ha convertido en un político, en mi opinión, de talla, de mucha talla. Entonces, vamos a ver, ¿qué más hay apuntado? Aparte, me estoy pasando con las flores a Pedro Sánchez, que normalmente cuando estoy en una tertulia de radio o de televisión no lo hago, no sé por qué. El ambiente de Tres Cantos me ha invitado a esta especie de elogio exagerado. Bueno, entonces, a ver, ¿qué más quería explicaros? Vamos a ver. Bueno, yo antes he hablado con mi primo, aquí presente también, de que el tema de
luego él me ha explicado, me ha corregido, porque el tema de las desaladoras que se van a poner en marcha para quitar o anular o disminuir los problemas de falta de agua que tienen sobre todo en mi tierra, en Cataluña, pero no solo. A mí el tema de que las desaladoras sirvan como ofrecimiento entre comunidades autónomas, a mí me parece un dato muy importante a tener en cuenta, porque hemos vivido, yo lo he vivido en Cataluña, pero lo estamos viviendo claramente también en Madrid, esto de los míos son los mejores, esto me lo quedo yo porque lo he inventado yo, tú no vas a oler ni de lejos esto porque a ti te beneficia y a mí me perjudica. Esta, digamos, guerra soterrada, o no tan soterrada, o permanente, entre algunas autonomías, no entre todas, y encima con ganas añadidas de fastidiar y de a ver si te quito a ti la desaladora y me la quedo yo. En estos momentos el ejemplo de la desaladora puede ser como cualquier otro. Creo que puede tener importancia, por ejemplo, en el tema de las aguas de ríos que se han negado durante mucho tiempo a comunidades que las necesitaban. Entonces, en la medida en que este pequeño o estos pequeños ejemplos de solidaridad entre comunidades autónomas prosperen y se multipliquen, yo creo que saldremos todos ganando, creo yo. Vamos a ver si ocurre. Y poco más, no sé si se me ha terminado la hora o no. ¿No? Todavía tengo alguna otra cosa que deciros. Vamos a ver. Bueno, yo no sé lo que pensáis del tema de la ruptura interna entre lo que fue Podemos en un principio. Seguramente aquí tenemos personas que apoyaron y sintieron los beneficios de Podemos desde el primer momento. Pero a mí me gustaría dar un toque crítico en cuanto a la evolución del grupo de Podemos desde su nacimiento hasta la actualidad, en la cual, como bien sabéis, hay todo tipo de enfrentamientos y hasta el punto que antes de ayer se pelearon por el vaciado de sus despachos en el Congreso de los Diputados. Cuando yo, que he vivido muchos años la dinámica del Congreso de los Diputados, los despachos se reparten, se los reparte la mesa del Congreso en función del número de escaños que cada uno pueda tener, se habilita que se instalen con una cierta comodidad, se deshabilita cuando tienen que dejarlo. Entonces, esta pelea que ha habido entre dos grupos que los dos tenían su origen en el mismo Podemos, a mí me ha parecido, aparte de infantil, porque es que no se trata de yo me quedo allí en el Congreso, yo me cojo el despacho B y tú coges el C. No, está la cosa mucho más reglamentada. A mí me ha parecido que trasluce una debilitación que yo al menos no esperaba que se produjera tan pronto en el espacio de Podemos. Seguramente estaba equivocada porque me equivoqué en el cálculo del tiempo, pero a mí me parece que después del vigor con el que nació y el entusiasmo que consiguió Podemos desde su nacimiento, tal como estamos ahora con la marcha de personas destacadas, y hace tiempo que empezaron a marchar, yo creo que ha sido una decepción notable y tampoco quiero culpar a Pablo Iglesias de este decaimiento, de aquello, vamos a alcanzar las fronteras del cielo, o las tribunas más altas, y creo que por fallos de ellos, sobre todo, sin poner culpables, por supuesto, ha sido un derrumbe que el país no necesitaba, porque yo creo que en la izquierda de este país, que hubiera más de una fuerza de izquierdas potente, porque lo de Izquierda Unida también ha quedado subsumido en parte con esos enfrentamientos y esos divorcios. Yo creo que el país no solamente no lo necesitaba, sino que requería que a la izquierda del Partido Socialista se mantuviera un foco potencial de una nueva izquierda distinta, con sus matices, no solo en política nacional, sino en política internacional, como estamos viendo ahora mismo, para desgracia de muchos,
de muchos países y de todos nosotros en general. Pero eso no ha sido posible. Podemos tampoco habrá durado tantos años. Yo no me acuerdo el año. ¿Os acordáis vosotros en que empezaron a instalarse, a sentarse en la Plaza Mayor, era, me parece? ¿Qué año era? Por eso. Muchísima más. Pero de ahí surgió. Oye, rectificarme y criticarme todo lo que queráis, que es lo que me gusta, ¿eh? Es verdad, me he equivocado. Bueno, pues desde que nació ese movimiento plural y vigoroso, como se demostró en los primeros años, y ahora pues no es vigoroso, por lo menos quito lo de plural, no es vigoroso, yo creo que este país ha perdido algo muy importante. No sé si será posible la recuperación, al menos a corto plazo yo no lo veo viable, pero que me gustaría que sí que se diera un reflorecimiento de la izquierda, Y vamos a ver si tengo algún otro tema más, y si no empezamos. Seguramente os ha parecido mi intervención excesivamente amable con Pedro Sánchez y excesivamente crítica con otros grupos políticos. Seguramente me he pasado en ambas opiniones, pero para eso está ahora el debate, para que me critiquéis lo que nos ha gustado y yo a mi vez os conteste lo que me ha parecido. ¿Vale? No sé si querrá empezar mi primo, Alejandro Molins. Espera, vamos a poner el micrófono. Muchas gracias, Margarita. De nada. Un tema que tenía de fuentes directas de Hacienda, el tema de los presupuestos, le han metido un empujón considerable, porque con esta ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, anda que los empujones son notables, ¿eh? Para bien o para mal. Ellos creen que el empujón que le están metiendo tendrá su efecto y los presupuestos se podrán aprobar en su momento. Vale, ya estoy. Muchas gracias, Margarita. Bueno, pues ahora es el turno de las palabras. No sé si quiere, como sabéis, dais el nombre y el que quiere intervenir o preguntar. Empezar los discrepantes, que tiene más gracia, ¿no? Hola, buenas tardes. Me llamo Luis de Juan. ¿Perdón? Luis de Juan. Gracias, Luis. Sí, tengo una pregunta que llevo con ella en la cabeza ya unos meses. Ahora, con la nueva legislatura de Pedro Sánchez, se está peleando la ley de la amnistía, y hay mucha oposición, efectivamente, de PP y Vox. En la época de Rajoy, al principio también se sacó una ley de amnistía fiscal, y ahí no hubo tanto revuelo. Hubo un poco, pero no tanto. Entonces, yo quería preguntar, ¿qué opinión tiene de las cosas positivas y negativas de cada una de estas dos amnistías? En mi opinión, las dos son muy criticables. Esa es la pregunta. Pues mira, en primer lugar, la primera a la que te has referido, la de la época de Rajoy, fue la amnistía de Montoro, ¿no? Si no me equivoco. Claro. Los beneficiados de esa amnistía no eran precisamente las clases más empobrecidas de nuestro país, ¿verdad? En eso estarás de acuerdo conmigo. Entonces, fue excepcionalmente o excesivamente benévola con sectores de la sociedad que a lo mejor no necesitaban seguramente tanta benevolencia. Entonces, la benevolencia de ahora con los independentistas, por lo menos, no se refiere a un beneficio a sectores sociales, sino que se refiere a sectores ideológicamente obsesionados con el tema catalán. Entonces, en función de a quién beneficia, yo me parece que es un buen criterio para enjuiciarlo, no es el único. Porque en estos momentos, por ejemplo, si prosperase la amnistía de ahora, por ejemplo, entrarían dentro un montón de policías, un montón de ciudadanos, un montón de jóvenes que estaban o siguen estando, algunos y otros no, por la amnistía, por el tema en Cataluña, ¿no? Entonces, a mí la distinción de quiénes son los beneficiarios de cualquier decisión política, a mí me parece interesante. Por tanto, dando respuesta, yo no soy independentista, me parece que ha quedado muy claro.
Y me molesta las mentiras que a partir de Jordi Pujol, que es el gran germen de la situación actual, nos trasladaron a los catalanes. Pero dicho esto, sí que el sector que se beneficiaría de esta amnistía y el que se benefició de la amnistía de Montoro es totalmente diferente. No sé si te he respondido. No mucho. Pues insiste, insiste. ¿Tengo que tocar yo algo? No. A ver, salta a la vista que la motivación de la amnistía actual por parte hacia el independentismo tiene como lado positivo suavizar la situación social en Cataluña y de la relación de Cataluña con el resto de España, ¿no? Esa es la parte positiva. Pero yo echo de menos un poco que no se haya hecho un poco cierto paralelismo entre las dos amnistías. Porque a mí el concepto de amnistía, a nivel particular, para una persona concreta, algo así, entiendo que tiene sentido. Pero de una forma tan generalizada, a colectivos tan grandes, no sé hasta qué punto también la parte negativa es que socava la democracia. Ya. Bueno, te refieres, por ejemplo, a las amnistías de tipo individual numerosas que se concedieron con gobiernos del PP. Bueno, indultos, perdón, exacto. Sí, esos eran indultos. Fueron indultos, pero quiero decir que el perdón se ofreció desde el gobierno, ¿no? Eso también. Lo que pasa que en la situación en que nos encontramos, el tema del sector que se puede beneficiar de la amnistía, que he puesto como ejemplo, no es un sector de poderosos, aunque los poderosos de Cataluña, una parte bastante notable, potenció el tema de la independencia. Pero, en todo caso, lo que no puede ocurrir en esta ocasión, creo yo, es que no se valore tampoco la pacificación que está suponiendo en Cataluña a día de hoy el tema de que se plantee la amnistía, veremos qué pasa con ella. Entonces, el tema de la pacificación social es otro aspecto que yo considero no imprescindible, porque la situación del tema de la independencia, como decimos allí, también va a la baja. No hay más que leer todos los estudios de opinión que lo indican, pero sí que por lo menos hace el clima menos insoportable. Y favorecer que los climas sociales no sean muy difíciles de torear, a mí eso me parece un elemento bondadoso. Pero seguramente tampoco te convenzo, porque es un argumento muy excesivamente suave. Pero yo que vivo, cuando voy con frecuencia y veo las discusiones de amigos, compañeros, políticos y tal, que han bajado de nivel y han bajado de ferocidad de una manera notable, bueno, pues me hace sentir mejor. Pero es una valoración muy individual. O sea, que no vale como criterio colectivo. Sí, sí. No, en mi opinión, creo que ayudaría a mejorar un poco, a hacer más fuerte la democracia si esa decisión de amnistiar al movimiento independentista catalán, lo que hizo en 1900, ya no me acuerdo, 2017, eso es, se pasara por las urnas, pudiéramos hacer un referendo nacional, sí, de todo el Estado, para aprobar una amnistía o no amnistía por esto. Creo que sería algo muy arriesgado. Pedro Sánchez es una persona que arriesga mucho, y yo, en parte, he echado de menos que tomara esta decisión. Pero no sé si es uno de sus ases en la manga, por cierto. No lo creo, ¿sabes por qué? En mi opinión, porque creo que enconaría los enfrentamientos autonómicos. Yo antes he explicado que tengo la sensación por eso de compartir beneficios entre comunidades, que está empezando a aplicarse, es un bálsamo positivo. Una consulta de ese tipo a nivel de toda España, yo no creo que fuera edulcorante, sino todo lo contrario. Me lo parece a mí. Puede ser, sí. Gracias. Gracias a ti.
Hola, yo me llamo Ricardo, también soy de Barcelona y también soy castellano parlante, también aprendí catalán ya de mayor y también tengo una visión, pues como tú, un poco diferente de la mayoría, precisamente porque, pues eso, como no veo las cosas solo desde fuera, sino que también un poco desde dentro, tengo familia allí, mujeres de allí, las hijas de mi mujer viven allí todavía, vamos todos los años muchas veces. Pues, bueno, pues eso. Entonces, mi visión también es un poco diferente. Entonces, bueno, quiero exponer un poco también, ya que ha salido el tema, pues esto. Entonces, hablando de esto de la amnistía, pues es verdad que la amnistía, pues, tiene un poco un regusto de injusticia, porque dices, pero hay gente que ha hecho algo malo y les estás perdonando. Bueno, sí es cierto. También es verdad que la amnistía poco se ha propuesto desde Cataluña precisamente porque los castigos que se les ha impuesto a la gente, que mucha no hizo prácticamente nada, son excesivos. Entonces, la única manera de conseguir digamos, que la gente no tenga un castigo demasiado, o sea, muy por encima de lo que han hecho, pues es un poco esto. Y ahora sí, ya estamos viendo que los jueces están intentando, pues eso, acusar de terrorismo porque un día se murió uno que pasaba por allí, a acusar de alta traición porque no sé quién, parece que habló con un ruso una vez. O sea, más o menos todo lo que se ha hecho desde fuera ha sido intentar, digamos, como machacar a toda esa gente y la solución es la amnistía, porque si no, no hay otra manera. O sea, si desde el primer momento esto se hubiera tratado de otra manera, pues por ejemplo, pues desórdenes públicos, no sé, toda la gente que hizo esto, pues vale, inhabilitación evidentemente, porque pues desobedeció al Tribunal Constitucional, tal, perfecto. Pero como se ha llevado todo a un extremo exageradísimo, pues la única manera de revertir esto es utilizar también una medida excepcional. ¿Vale? Eso es lo primero. También estoy de acuerdo con ella, decir, a ver, si esto se pregunta a toda España, pues no hay manera, porque precisamente uno de los problemas que tienen los catalanes es que mucha gente de fuera, solo por ser catalanes, pues ya los miran mal. Pues claro, si encima hay que perdonarles unas cosas, ¿qué tal? Bueno, pues sería mala solución. Un poquito de manía los catalanes sí que nos tienen seguramente muy merecida. Sí, yo he escuchado el típico chiste este, ¿no? De que, ¿y por qué en Estados Unidos? Pues bueno, igual no lo voy a contar. No, cuéntalo, aquí es barra libre. No lo voy a contar. No. Y de momento ya está. Luego a lo mejor digo otra cosa. Si sale otro tema interesante también. Hola, buenas tardes. Me llamo Amelia. A ver, yo soy abogado, yo soy jurista especialista en Derecho Público. ¿En Derecho? Público. Derecho público incluye el derecho internacional, el derecho constitucional, el derecho penal, del derecho administrativo y especialidades dentro de eso, todas esas ramas. A ver, soy especialista hasta donde me da mi sabiduría particular. Vamos a ver. El asunto de Cataluña, lo que estamos viviendo en este país, a mí y con mis conocimientos y mi formación y mi trabajo en el país y en el mundo internacional, algunas veces me subleva mucho. O sea, aquí lo que tenemos son campañas permanentes de difamación y de desinformación. Y de eso, sinceramente, desde mi punto de vista personal y profesional, de eso estoy harta, pero hartísima. Y además las cosas muchas veces las cuentan a cuentagotas para ver si cuela un poco, seguir un poco más allá. En el caso de Cataluña, bueno, primero diré que lo que yo tengo conocimientos, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, es que todos los años hay miles de indultos. El perdón de penas por parte del Estado no es ninguna novedad, como se pretende justificar en algunos momentos. No es ninguna. De toda la historia, además, incluso en las procesiones de Semana Santa, se indulta a gente propuesta por las cofradías. O sea, en España es una costumbre lo del indulto, a nivel jurídico y a nivel social. Las amnistías son un poquito diferentes. El indulto es para un caso en particular, puede ser total o parcial o total, y las amnistías son para
colectivos y borran totalmente, digamos, el antecedente que hubiera podido ser incriminado, ¿no? O que está incriminado. La cuestión principal a entender en este caso, y cuando uno trabaja en el mundo internacional se da cuenta, es qué es lo que hay de medular en todo esto. Lo medular es, en España, preservar la paz social, una paz social muy deteriorada, porque desde 2010, en 2010 se aprobó un nuevo Estatuto de Cataluña, igualito que el de Andalucía. El de Andalucía no tuvo ningún problema y el de Cataluña lo recurrió al Constitucional el Partido Popular. Bueno, pues tenían que haber hecho alguna crítica sobre eso y eso prácticamente está desaparecido. Yo no soy catalana. En Cataluña no está desaparecido. No, tenía que haber desaparecido. Tienen desaparecido lo de Andalucía, lo de Cataluña ahí lo tienen y lo que ocurrió fue que con el recurso al Constitucional se les recortaron capacidades y derechos a los catalanes después de que ellos lo hubieran aprobado haciendo uso de su democracia autonómica y también se hubiera aprobado el nuevo Estatuto de Cataluña en las Cortes Generales. O sea, después de haberlo aprobado los catalanes, que lo recurras al Constitucional, es querer montar el lío. A mí ya me habían advertido en Naciones Unidas, en una ocasión que hablamos de temas de Europa y también de España, me dijeron, vamos a ver por dónde salen las derechas españolas que no saben vivir sin conflicto. Si no lo hay, lo generarán. Porque si se les ha acabado ETA, tienen que encontrar otro enemigo que echarle en la cara a los españoles para decirlo, o nosotros o estos os van a comer. Y estamos ahí. Desgraciadamente estamos ahí, generando conflicto. ¿Cómo es posible? Vamos a ver. El derecho a la participación es un derecho inalienable, es un derecho humano fundamental. Los catalanes tenían derecho a votar lo que les diera la gana cuando les diera la gana. Otra cosa es que el Estado o la regulación que haya sobre los referéndums le den validez o no le den validez, lo consideren una ley o no lo consideren una ley, lo consideren aplicable o no lo consideren aplicable. Eso son consecuencias, efectos. Pero el derecho a ir a votar lo tenía todo el mundo. Entonces, el que el mundo entero haya visto cómo la gente de Cataluña iba a votar a los colegios y salieran apaleados, eso fue una quiebra democrática extraordinaria. Entonces, habida cuenta de la cantidad de errores y barbaridades que tiene este proceso en sus orígenes, lo menos que puede hacer un gobierno democrático y sensato es intentar la paz social. Y la mejor manera en este momento es la amnistía, que coincide que le viene bien a Pedro Sánchez y que las circunstancias le han empujado a llevar eso un poquito más deprisa ahora. Pues muy bien, me parece bien, pero que el asunto era necesario, era absolutamente necesario, porque lo que no podemos es darnos el lujo en España de decir que los catalanes son españoles y luego tratarnos a porrazos. O sea, eso es lo que no entiende nadie fuera de estas fronteras. La amnistía va a suponer que a toda esa gente, incluidos los policías que dieron palos y que también están encausados, toda esa gente quede libre de polvo y paja. Y en este momento, aunque, digamos, en un caso que sea en otro sitio, que haya habido una manifestación con algo de violencia en otro lugar y pueda haber, digamos, una diferencia de trato, en algunos momentos la democracia y la paz social necesita esa diferencia de trato para nivelar el nivel de la paz social en todos sitios. Yo creo que eso es lo que no se entiende, pero estoy harta de ver periódicos y propaganda que se empeña en decir que que se empeña en decir que esto es una barbaridad y que no se puede hacer. Yo creo que es absolutamente necesario. A ver. Gracias por lo que ha aportado usted. No. Gracias por lo que ha aportado usted. Me parece muy interesante y me gustaría que si hay alguna discrepancia con lo que ha dicho la señora, yo coincido sustancialmente con lo que usted acaba de decir, pero seguramente aquí entre los asistentes no todo el mundo piensa lo mismo. Hola, mi nombre es Ignacio Fernández Zoca y simplemente quería hacer una observación sobre el tema del catalán, porque has pasado diciendo que el bilingüismo es muy bueno y tal. Yo he vivido... Que es una realidad.
Pero sí. Que Yo he sí. vivido bastante tiempo en Cataluña, yo he tenido muchos amigos y entonces yo hablaba en castellano, ellos me contestaban en catalán y la cosa iba muy bien. Actualmente mi hijo está trabajando en la administración en Cataluña, lleva ya bastante tiempo establecido con su familia y tal. Y entonces yo diferencio, por una parte, el uso social y normal del catalán, que a mí me parece que está muy bien, y luego, por otra parte, el uso como arma política. Y el uso como arma política, doy detalles de estos, no sé si será cierto o no, pero parece ser que los rótulos de las tiendas, todos tienen que estar en catalán. En Barcelona, las publicaciones que se hacen por los distintos departamentos de la Generalitat, la mayoría de ellos, o muchos de ellos, son en catalán y en inglés. Hay como, digamos, una utilización abierta del catalán, un poco siguiendo pues, una doctrina un tanto singular de una lengua, un Estado. Y simplemente quería hacer esta observación en diferenciar un poco los dos usos que se tienen del catalán, que a mí me parece muy bien que todo el mundo pueda ser bilingüe, pero por parte de la Generalitat pues hay una acusada utilización del catalán como arma política. Sí, estoy de acuerdo. Voy a ser muy breve en contestarle. Esa utilización masiva del catalán en la administración pública es una de las cosechas posteriores al mandato de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat. Él es el que prendió la semilla de la necesidad imprescindible de que, por lo menos, ya que me has hablado de las administraciones públicas, se hiciera la totalidad de los textos, de los decretos en catalán. Eso ha devenido, bueno, en lo que hemos visto y hemos comentado, y a día de hoy permanece. Lo que pasa que los catalanes lo hemos asumido, supongo que pues como asumes cuando tienes un vecino que se emborracha todas las noches, pues lo asumes. Pero el tema de la rotulación de las tiendas sigue siendo obligatorio. Sí, lo que pasa que ya yo no he visto, al menos no he tenido la experiencia de ver algún tendero que se atreviera a rotularlo en castellano. No sé lo que pasaría, porque todos... Bueno, tampoco utilizan el inglés, ¿eh? Pero eso sí que la sociedad castellano parlante, que también existe, también lo tiene asumido. O sea, es como si tú te aprendes a bañar en agua salada, no te gusta, prefieres la piscina, pero te sigues bañando en el mar. Un poco sería eso. Hola, mi nombre es Juan y la pregunta es concreta. Es decir, el referéndum yo creo que es un mecanismo bastante interesante y la pregunta es, tanto al ámbito local como de comunidad como estatal, ¿qué viabilidad tiene el realizar referéndum y por qué hay tan poca práctica, máxime en la situación en la cual nos encontramos, que predomina posiblemente, es decir, yo me represento a todos los españoles, yo soy el que hablo en nombre de todos, pero luego realmente que dicen qué porcentaje, en principio sí se sabe por las últimas elecciones que ha habido, qué es lo que le da la voz. La pregunta es concreta, ¿qué papel juegan los referéndums actualmente, tanto a nivel local como de comunidad, como de estatal, y qué posibilidades hay de que se realicen? Mira, yo creo que esta pregunta la tendría que contestar la jurista que está en la última fila, porque no sé la legalidad de organizar un referéndum, no sé exactamente por dónde tiene que pasar. De todas maneras, para el gobierno actual, en lo del referéndum, eso sí que ni a cambio de que Pedro Sánchez ascienda a los cielos, eso lo aceptarían. O sea, ese es un tema que está absolutamente bloqueado. Y no sé exactamente qué habría que hacer desde el punto de vista legal para desbloquearlo. Yo lo desconozco. Si nos puedes ayudar. Bueno, es que, vamos a ver, esto empieza por el derecho de participación. Esto empieza por el derecho de participación, que es un derecho humano fundamental recogiendo en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Hay países, por ejemplo, como Suiza, que tienen regulado los referéndums a todos los niveles y van a votar hasta si ponen una cafetera en determinada empresa. Votan por todo, desde eso hasta lo más importante que tengan que hacer en uno de los cantones. Lo tienen tan asimilado que para ellos hacer una pregunta de estas es una idiotez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? El referéndum no es el referéndum. Aquí lo que se ha planteado respecto de Cataluña es si es posible un referéndum de autodeterminación, que eso lo pedían los catalanes que querían la independencia. Eso es así. ¿Qué ocurre? Que claro, no está regulado, porque España es un país que está organizado en comunidades autónomas y no es una república federal donde los estados sean independientes, digamos. Bueno, las repúblicas federales tampoco son exactamente independientes, tienen unas vinculaciones distintas. Antes salía, por ejemplo, de que digan todos los españoles si quieren que Cataluña sea independiente o no. Vamos a ver, y tú cuando tienes que decidir tú sobre tu casa, ¿vota toda la comunidad de vecinos sobre adentro de tu casa? Eso no pasa en ningún sitio. En ningún sitio. Ningún país que fue colonia y que ha adquirido la independencia ha pedido permiso a su potencia para ser independiente. Habrá pactado, eso sí, que es lo que se suele hacer. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tenemos por delante? Los catalanes querían presentar un referéndum con suficiente cantidad de votos como para decirle al Estado, miren ustedes, o pactamos una independencia que sea buena para todos, o nosotros tenemos votos suficientes como para respaldarlos en un proceso y tal. Todo esto era un brindis al sol porque no tenían condiciones para hacer semejante cosa. Entonces, lo que dicen los catalanes más recalcitrantes es: no olvidamos lo de plantear el referéndum de autodeterminación. Eso de referéndum de autodeterminación significa la independencia de un territorio. Eso está lejos, no lejísimos. Vamos a llegar primero a Marte. Lo que puede ocurrir en cualquier sitio, en tu comunidad de vecinos, en tu pueblo, en tu comunidad autónoma y en cualquier lugar, es que haya una consulta. Los referéndums, además de referéndum, se llaman consultas. Quiere decir que la gente vote qué es lo que quiere. Y entonces, cuando funciona la democracia, la mayoría da un resultado y ese resultado es el que hay que acatar. Esto es así, no tiene más. O sea, difícil no es nada complicado, es así de fácil. Estos momentos no se plantea la autodeterminación de Cataluña, sigue habiendo gente independentista que tiene como finalidad en un futuro volver a plantear si pueden votar por su independencia, pero se ha visto que cuando se cayó el suflé de la declaración de independencia, que no tenía condiciones y que hubo tanto follón y lo que todos ya sabemos... Que duró 1 minuto y medio. Claro, es que duró 1 minuto. Es que también hay que ponerse en el lugar de cómo son las realidades. O sea, no es un territorio que se te ha hecho independiente y lleva 3 años independiente, no, es una independencia que se declaró y duró 1 minuto. Entonces no es lo mismo. Claro. La cuestión es que los referéndums se pueden hacer siempre que se quiera, pero que tengan mayor trascendencia, no. Es más, ha habido en los últimos años referéndum en varios países del mundo en que los han dicho la oposición que estaba en el exterior: vamos a hacer una consulta para ver si la gente que estamos fuera queremos a este gobierno. Y ha dicho el gobierno bien tranquilo: pues hacer la consulta que queráis, pero como esto aquí adentro no tiene efectos, pues me da igual. Vale, gracias. Margarita, por cambiar un poco de tercio. Habían pedido una palabra ahí que no la has visto. Es que estaba yo ya. Estabas tú. Has planteado 2 temas que a mí me parecen de interés ante la situación general que hay en este momento de encrespamiento social, de enfrentamiento, además muy alimentada. Hay 2 vías que has sacado, que has comentado en la presentación, que yo me parece que son 2 vías por lo menos a explorar. Una es la colaboración entre comunidades autónomas por intereses concretos. Ahora, por ejemplo, antes hablabas del tema del agua, pero puede ser cualquier otra cosa. Entonces, si eso puede ser una vía también para ir desactivando de alguna forma, sobre todo no ir generando crecimiento de enfrentamientos sociales permanentes. Y la segunda es también el tema del presupuesto,
con la idea de que en un momento determinado el aprobar un presupuesto no es solo una gestión política que beneficie a una fuerza política, sino que puede beneficiar a todos los ciudadanos en su conjunto. Entonces, la idea también de intentar también ir desbloqueando por la vía de pactos que permitan acuerdos que beneficien no solo a un gobierno central de un color u otro, sino también a comunidades autónomas en su conjunto. Son vías que pueden merecer la pena explorar para ver un poco si eso va desactivando de alguna forma la confrontación social o no. Absolutamente, absolutamente. Es más, tenemos, bueno, aparte de las desaladoras estas de Marras, que antes he comentado muy de pasada, por ejemplo, tenemos el tema de Doña Ana. Aunque no es un acuerdo entre una comunidad autónoma y otra, sí que es un ejemplo de cómo un tema que parecía inabordable y siempre conflictivo, cómo en muy pocos tiempos ha llegado a un acuerdo que beneficia a todas las partes. En ese sentido, yo creo que para rebajar el tono de enfrentamiento que no existen entre todas y cada una de las comunidades, por suerte, pero sí entre algunas y otras comunidades, yo creo que esa colaboración beneficiosa para ambas sería muy, muy, muy interesante. Yo no sé, esto no es fácil, más que en determinadas situaciones, como por ejemplo la carencia de agua, muy extremas, se puede fomentar, pero habría que buscar, yo estoy de acuerdo en que habría que buscar elementos comunes, por ejemplo, en el tema de La Rioja, ahora se me ocurre porque tú y yo veraneamos en La Rioja, por ejemplo, en vez de que La Rioja Alavesa y La Rioja se enfrenten, pues podían buscar en el ámbito del vino, que es el negocio de ambas comunidades, caminos en común que beneficiaran económicamente a ambas comunidades. En el tema del agua, por supuesto, se tendrá que reorganizar el tema de los embalses, porque ¿quién los vacía? ¿Quién se beneficia del agua? Entonces, una política de conciliación que tendría que apadrinar el gobierno que estuviera en esos momentos, con la colaboración de presidentes autonómicos o de gobiernos autonómicos con unos cuantos dedos de frente, yo creo que sería realmente abrir una brecha muy, muy positiva en las relaciones que nacieron con la creación del Estado de las Autonomías y que hemos pasado por baches suficientemente molestos como para iniciar una política en ese sentido. No sé a quién correspondería la puesta en práctica, pero sin duda sería un éxito como para el conjunto del país, estoy de acuerdo. Buenas noches, soy Isabel y quería plantear otro tema que has planteado tú, y es el tema del 15M y Podemos. Para mí no es lo mismo. Yo en el 15M, estuve en el 15M y era un conjunto de ciudadanos que nos reuníamos para cambiar un montón de cosas. Yo creo que luego se manipuló, salió Podemos y otros grupos empezaron a coger cuotas. Ya no éramos ciudadanos, eran las cuotas de los partidos. Y ahí se empezó a deteriorar. Y así ha acabado. Ha acabado porque el movimiento 15M era un espacio donde todos estábamos para poder opinar y para poder cambiar esto. Luego no fue así. Y de hecho estamos viendo que los propios partidos de izquierda están en conflicto, no en confrontación donde las diferentes ideas se pueden hablar. Están a lucha limpia. Entonces, eso no puede ser. Yo creo que debemos de llegar a un país, a un momento, a un mundo donde seamos capaces de hablar con ideas, teniendo ideas diferentes, que podamos encontrarnos. Y eso no está pasando en la izquierda, y eso es lo que nos está pasando. Yo me considero mujer de izquierda y aquí en Tres Cantos ha pasado lo mismo. Si hacemos el análisis de qué ha pasado con la izquierda o qué pasa con la izquierda. Entonces, yo doy un grito de que nos podamos oír sin pegarnos, que podamos pactar qué cosas hacemos sin cuotas de mi partido, tu partido, yo quiero, yo no quiero, sino que seamos ciudadanos de a pie y que todos nos valgamos lo mismo. Esa es mi propuesta, pero aquí oigo decir a un compañero, eso es muy difícil. Somos ciudadanos de a pie, el todos. El compañero que lo considera muy difícil, yo también, ¿eh? ¿Alguna otra intervención en respuesta a esta última?
Venga, adelante. El poder, la lucha de poder es muy fuerte. Hola, soy José Vicente Cebrián. Quería plantearte, has hecho una exposición un tanto buenista de las cosas que nos pasan, especialmente en lo que acaba de decir Alejandro sobre el tema de las desaladoras, etc. Hay poca información, pero suena mucho a que no es tanto solidaridad como intercambio. Me explico. En la etapa anterior a las elecciones autonómicas se iba a hacer el gran puerto de Valencia. Mandaba el PSOE, no había problema. Cambia el régimen en la autonomía y las ayudas Next Generation que iban al puerto de Valencia empiezan a peligrar. ¿Por qué? Porque el puerto de Valencia es la competencia del puerto de Barcelona, tranquilamente. Y entonces el gobierno central se retira del puerto de Valencia. Se monta un pequeño lío, pero mira por dónde, además de un puerto hace falta agua. Y entonces, pues como yo tengo una desaladora que funciona y tú tienes dos que no funcionan, podemos llegar a un acuerdo. No hay problema para el puerto de Valencia y no hay problema en que uses mi desaladora. No es tanto solidaridad interregional, sino simplemente, pues, oye, hoy por ti, mañana por mí, cada uno intercambiamos respectivos favores. Claro, estoy de acuerdo. Lo que pasa que hemos de reconvertir nuestra cultura territorial para conseguir eso. ¿Cómo la podemos reconvertir? Con políticos de fuste que así lo interpreten y lo apliquen desde las mismas autonomías, con la coincidencia sin duda del Gobierno central. Es decir, el Gobierno central, que tiene la mano en los presupuestos, como vamos a ver dentro de poco y lo sabemos de sobra, también está en su mano el favorecer motu propio que las comunidades intenten esta concertación. O sea que es un poco responsabilidad de todos. Y la lucha entre las comunidades es un poco como la lucha que hablabas tú de las distintas opiniones en los grupos de izquierda. Es que eso hay que cambiar a las personas. Porque si no se cambian las personas, si no se cambian las actitudes personales y los intereses propios no se consideran de vida o muerte y los demás intereses que se vayan a la mierda, digamos, en ese sentido tiene que haber un recambio social que todos podemos de alguna manera contribuir a que se produzca, pero que no va a venir del cielo. Y en ese sentido, insisto en la importancia de los presupuestos generales del Estado, porque puede ser un elemento dinamizador de ese sentimiento de fraternidad entre las comunidades. Una de las cosas que está pendiente, por ejemplo, es la financiación de las comunidades autónomas. Es uno de los asuntos clave que está sin resolver. En ese capítulo se podía introducir perfectamente, si hubiera voluntad política, eso que tú planteas. Y yo deseo que así sea, tú también. Pero hace falta una reconversión interior y política que de momento, salvo ejemplos muy concretos, el de doña Ana y el Gobierno es uno de ellos, interesantísimo, en mi opinión, que de momento no se podrá producir. Y cuando se aborde el tema de la financiación autonómica, que se tiene que abordar de todas, podría ser otro momento crucial para ir en esa dirección. Oye, una pregunta a la periodista. Has venido muy sanchista, tú lo has dicho. Me parece muy bien. Yo demasiado. Nunca es demasiado, a lo mejor. Yo no le voto, pero tiene todo mi apoyo su gobierno ahora mismo, por supuesto. Pero como periodista, quería, si nos podías comentar algo de qué pasa en el Partido Socialista. Tenemos ahí una serie de varones que de vez en cuando nos tocan las narices, incluso a los que no somos del PSOE. El García Paje, yo no sé si cuando hace esas intervenciones es táctica, dada la situación de Castilla-La Mancha, que has dicho que podías hablarnos de Castilla-La Mancha también, o es así de toca pelotas. Entonces, si nos podías comentar un poco ese tema.
Bueno, yo la situación con detalle de Castilla-La Mancha no me atrevo a comentarla, pero sí conozco a García Paje hace muchos años y es un hombre que si no surge, si su voz no surge, no destaca por encima de las demás, se siente muy, muy postergado. De todas maneras, el Partido Socialista en su conjunto, en mi opinión, tiene un defecto histórico que Felipe González acaba de demostrar recientemente, haciendo unas críticas ridículas, diría yo, con todo mi respeto a Felipe González, sobre cuestiones, pues como por ejemplo con el tema de la energía solar. ¿Recordáis las últimas frases típicas de Felipe González? Aquí la energía solar te pones panza arriba y la utilizas. Felipe González tiene este tipo de salidas que él las considera muy graciosas y que yo también a veces me río, pero que es fruto del dirigismo que se ha vivido, que él ha vivido y ha protagonizado en el Partido Socialista. O sea, el que manda y el que dirige tiene que tener siempre la razón, y si no la tiene, fuera. ¿Os acordáis qué pasó con Borrell, que ahora es un elemento muy importante en la Unión Europea? Bueno, pues se lo cargaron porque era demasiado listo y demasiado brillante. Y en el caso os voy a dar otro comentario interno, no es periodísticamente secreto, pero también describe cómo dirigentes socialistas de alto rango se ven autorizados a decir cualquier burrada porque ellos son muy importantes y el Partido Socialista también. Este es un defecto que creo que está muy claro en el Partido Socialista. Aparte de que Pedro Sánchez pueda estar muy bien, eso no tiene nada que ver. El tema es que en una comida que tuvimos sin que fuera reservada, si no, no lo contaría, unos cuantos periodistas con Felipe González cuando estaba a punto de perder la presidencia del gobierno. Entonces, explicándonos cómo las dificultades que tenía, los problemas con Alfonso Guerra, etcétera, 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 nos puso un ejemplo que yo me quedé bastante lívida. Dice, por ejemplo, yo me voy porque a mí ya no se me levanta. Entonces, claro, cuando sientes la naturalidad de decir cualquier burrada porque va a ser interpretada como una cosa muy graciosa, pues puedes decir lo mismo de la energía solar o puedes decir lo mismo de otro compañero, pero solamente entre los que destacan del Partido Socialista. Ese tipo de actuación en las bases no existe. Lo que existe en las bases son corrientes de opinión excesivamente, en mi opinión, excesivamente exigentes en cuanto a la alineación interna. Es decir, cuando había muchas críticas a Alfonso Guerra, se callaban desde la dirección del partido. Ahora no las hay, porque el partido podría haberse situado, pero no se sitúa. Es decir, el dirigismo interno del Partido Socialista yo creo que ha traspasado demasiadas barreras. Y yo ese defecto no lo encuentro en Sánchez. A lo mejor diréis, es que te gusta demasiado. No, es que no, yo creo que no lo ha practicado. El castigo del disidente o la marginación del que pone trabas no lo ha practicado. La prueba es que no hace, el de Castilla-La Mancha no hace más que ponerlo a caldo, por ejemplo. Y ahí no hay una respuesta de él o de la dirección del partido. En ese sentido, yo creo, en ese sentido de la dinámica interna dentro del Partido Socialista, yo creo que se ha mejorado. No sé si te he respondido. Sí, yo quería hablar muy brevemente sobre el agua. A ver, España es un país seco y lo ha sido de siempre. El plan de embalses es un plan que se generó durante la Segunda República. Después vino Franco y siguió haciendo embalses porque fueran necesarios. Y los temas de embalses, de sequías y de regadíos han estado siempre relacionados, vinculados y decididos en buena medida por las confederaciones hidrográficas. Los ríos no tienen comunidad autónoma, normalmente pasan por varias. Eso quiere decir que la necesidad de pactar qué hacemos con el agua es de siempre. Y esto se puede llevar pacíficamente, pero claro,
poniendo gente que sepa y negociadores que sepan que negociar es ser capaz de ceder para que todos estemos contentos habiendo alcanzado una cuota importante de lo que creíamos razonable desde nuestra posición. Lo que nos falta en España es cultura del diálogo, cultura de la negociación y cultura en general, porque el que la Constitución llama a la solidaridad está en la letra de la Constitución, que existen las confederaciones hidrográficas está en las leyes del país. Y porque algunas veces uno abre el periódico parece que estamos hablando de un país que nadie conoce, porque en realidad se dan muchas noticias del uyuyuy y lo que no se informa es con un carácter pedagógico para que la gente se entere de qué va esto. Y por último, hay que tener en cuenta los conflictos del agua. La ONU ha llamado la atención sobre que el agua, hay que recordarlo 1 y 1 millón de veces, es un recurso natural imprescindible, de él depende la vida de la gente y hay demasiada privatización en este momento en todo lo que llamamos nuestro occidente civilizado. Eso quiere decir que nuestra vida puede depender de una empresa privada que no va a mirar por tu vida, va a mirar por sus beneficios. Muchas gracias, pero me parece que eso merecería otra tarde de debate con los conocimientos que tú tienes y con el tema del agua yo no los puedo compartir porque no los tengo, sinceramente. Bueno, Margarita, pues no nos podremos quejar. Hemos hablado del rey, del gobierno, de Sánchez, de Sumar, de Podemos. Ha habido debate y polémica. Muchísimas gracias por haber abierto la polémica. También hemos cambiado un poco el estilo habitual de nuestras conferencias. Y nada, agradeceros a todos la asistencia. Y ahora Isabel, que es la presidenta de la Universidad Popular, le va a entregar un pequeño diploma de agradecimiento a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué bonito. Por compartir con nosotros tu vivencia. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer para mí. Además, antes de que os vayáis, además deciros que la semana que viene tendremos otra conferencia sobre la Antártida. Hoy ¿vale? ha estado demasiado para que os fuerte. animéis. ¿Sí? Venga. Y esto es un detalle para que nos conozcas un poquito mejor. Ah, qué bien. Que es la revista que publicamos. ¿Qué publicáis vosotros? Sí. Muy bien. Escritos Qué interesante. No van a ser un premio Nobel, pero... ¿Cómo nunca se sabe? Pero lo intentamos algunos. Hacéis un trabajo estupendo.